Sin duda, no solamente lo que dice el presupuesto 2025, sino las frases del discurso del presidente Javier Gerardo Milei, queda mucho para debatir. Vamos a hablarlo con Manuel Tagle, él es empresario y es presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Manuel? Un gusto estar contigo. Un placer. Bueno, a ver, ¿cómo podemos desglosar y qué les llega a los empresarios, entendiendo que en el día de hoy, en otra de las bolsas importantes de la Argentina, también tuvimos la palabra del ministro de Economía? Pero vamos con el discurso, con lo que planteaba el presidente en la forma diferente de armar un presupuesto nacional. Bueno, en realidad lo notable de este presidente y de este presupuesto 2025 es que se arma al revés, es decir, se considera primero cuáles son los posibles recursos que va a tener el país a recaudar y gastar, y luego asignarlos en función de las y de la importancia de las erogaciones del país. Antes, normalmente se decidía qué necesitamos gastar, a dónde tenemos que distribuir el dinero y en función de eso se asignaban las partidas, pero no se fijaba de dónde salen los recursos. Y eso es lo que genera, ¿no?, profundos, permanentes déficit del sector público en el gobierno argentino, que generó esta gran decadencia, por decir así, esta falta de desequilibrios estructurales que fueron cubiertos con emisión de moneda, con deuda en algunos momentos, luego con emisión de moneda, y generó un proceso inflacionario que una de las causas de nuestro atraso, de nuestra desigualdad social, que es una de las cosas más tristes que sucede en una sociedad en donde algunos tienen mucho y otros no tienen nada o tienen poco, y eso se debe a los errores de las políticas económicas de los gobiernos populistas que generan déficit, inflación, emisión de moneda, y por lo tanto los bajos recursos no tienen capacidad para acceder a créditos. En un proceso inflacionario no existen los créditos, entonces hay que comprar todo de contado, y esos sectores no tienen el dinero para comprar de contado los bienes. Y ahí se genera una gran desigualdad social, que es lo que se resuelve buscando la estabilidad monetaria, buscando resolver el tema de la inflación, que es lo que está intentando este gobierno, objetivo prioritario. Claro, ahí, Manuel, la palabra intentar, se intentó en algunos momentos estabilizar la macroeconomía, pero no deja de golpear la micro. ¿Por qué digo esto? Porque si el presupuesto contempla gastar solamente las partidas que tiene asignadas, seguramente la obra pública, algo que mucho necesita el país, y hablamos de la obra pública como la obra pública en cualquier país del mundo, donde el Estado aporta para poder hacer obra, sobre todo en una Argentina donde estructuralmente falta mucha obra para mucha de esta gente. Digo, ¿cómo se reactiva la rueda para los que menos tienen? ¿Volvemos a un efecto derrame? Volvemos a que primero se fortalezca la empresa. Hoy con muchas empresas que hablamos, Manuel, no están pasando un buen momento por más que el Estado tenga déficit cero. Bueno, la verdad que el planteo es complejo de hacer, pero muy interesante, Santiago. Creo que es imposible pretender sacar un país adelante, es decir, resolver problemas que hay en Argentina, después de tantas décadas de desorden monetario, desorden fiscal, de gasto público desmedido. No nos olvidemos que desde la crisis del 2002, 2001, 2002, el gasto público llegó a representar el 23% del Producto Bruto Interno y hoy representa el 42%. Entonces, todo ese aumento de casi el doble del gasto público ha tenido que ser financiado por emisión de moneda, porque ya no tiene crédito porque ha tenido un comportamiento
absolutamente incorrecto para cumplir con sus obligaciones. Ya nadie le quiere dar crédito a la Argentina y eso es muy triste. La Argentina debería, en función a sus naturales, lo que está haciendo con Vaca Muerta, con el petróleo, con el gas, con la minería, el cobre, el litio, el sector agropecuario, que es un sector sumamente eficiente en la Argentina, debe tener los recursos para poder hacer frente a sus compromisos. Pero en la Argentina, esos recursos que se obtienen del sector productivo se recaudan con impuestos muy fuertes, muy, digamos, confiscatorios, que terminan realmente desalentando al sector privado, desalentando la inversión, generando inflación, generando pobreza, y esto es lo que está sucediendo desde hace ya varios años en la Argentina. Y lo que este presidente y este gobierno ha decidido es revertir esta situación y es anteponer la unidad monetaria como prioridad para lograr que la Argentina se desarrolle sobre la base de la estabilidad, sobre la base del crecimiento del gasto público, del gasto público como ha sucedido en el pasado. Sería muy fácil en este momento que el presidente y el ministro de Economía decidieran emitir moneda y empezar a incentivar la demanda de muchos productivos para que mejore la situación. Pero la verdad es que las empresas que no pueden ir a un ajuste de reordenamiento de la macroeconomía desde el vista es porque no están en condiciones de subsistir en un mercado competitivo. Y la Argentina tiene que entrar en lo competitivo, competir con el mundo. Hay que bajar los impuestos, por supuesto, para que esas empresas puedan competir. Pero no podemos seguir teniendo un mercado y nada más que el mercado interno. Tenemos que comprar el mercado interno, hacer ese famoso acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Eso nos significaría ampliar nuestra base de consumo de 200 millones de habitantes a 800 o casi 1.000 millones o consumidores. En fin, tenemos un futuro promisorio en la que estabilicemos la moneda. Cuando estabilicemos la moneda va a renacer el crédito, ya está renaciendo el crédito. El presidente Milei y el ministro de Economía Caputo han resuelto bastante rápidamente el tema del superfiscal o del déficit con superávit y han resuelto también los pasivos remunerados del Banco Central que generaban permanentemente una absorción de dinero del sector privado a las arcas del sector público. Pedía que hubiera crédito. Ahora está habiendo ofrecimiento de crédito al sector privado. ¿Por qué? Porque ya el sector público está demandando esos recursos porque se ha decidido tener superávit fiscal. Pero eso lleva algún tiempo, primero en un proceso de inflación descendiente, la inflación comienza a descender y se recupera la confianza en el consumidor y en la sociedad y empiezan a aparecer los créditos indexados, que son bastante atractivos en un país con tanta inflación como ha tenido Argentina. Y una vez que se estabiliza decididamente la inflación a índices de un dígito anual, bueno, ahí vamos a tener créditos a tasa fija a largo plazo. Imagínate lo que sería poder construir viviendas a créditos a 15, 20 o 30 años como sucede en los países que tienen estabilidad monetaria. Los proyectos que podrían hacer los empresarios. Lo que pasa es que los empresarios en la Argentina tienen una gran miopía, piensan simplemente en el trabajo fácil, prefieren que el gobierno los subsidie, estimule, reactive la actividad económica para lograr que sus empresas funcionen holgadamente sin necesidad de invertir. Y ese es uno de los contrasentidos que tienen el sector productivo argentino. No todos, por supuesto. Algunos sectores, algunas empresas tienen este problema que es lo que hay que corregir. Debemos saber que debemos competir y satisfacer a los consumidores como un objetivo prioritario. Ahí, Manuel, agregaste un componente más a la estabilidad que de no darse
el golpe sería mayor, porque sacaste los pasivos del Banco Central y los mandaste al Tesoro, por ende tenés que tener superávit para poder cancelar eso, cancelar las deudas y luego repartir. La gran pregunta es que los empresarios le venden casas a aquellos que pueden pagar. Y hoy estamos hablando de que hay un país con 60% de pobres. Yo no sé si hoy la reactivación tiene que ir, y no lo sé y lo desconozco, y creo que esto por eso usaste la palabra intentar, pero también creo que en el 2015 se intentó intentar no tener cepo, intentar bajar las retenciones al campo, y sin embargo se terminó poniendo las retenciones y poniendo nuevamente el cepo cambiario. Es decir, la Argentina no es que no se intentó, y se terminó con un golpe aún más fuerte que fue un endeudamiento internacional. Entonces, acá el punto, y muchos analistas lo dicen, es en el 2001 también había un programa de déficit cero impulsado también por Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación y Modernización. Entonces, ¿por qué hoy funcionaría, Manuel, para cerrar esta nota? ¿Por qué hoy tendría que funcionar? Porque hoy tenemos que tener el optimismo necesario para que hoy funcione. Mira, yo soy optimista porque primero cuando vos decís que en el 2015 se probó, se intentó y se logró hacer cosas muy importantes con el gobierno de Macri. El déficit que heredó el presidente Macri fue del 3% del déficit sobre el Producto Bruto Interno. Y cuando se produjeron las elecciones del año 2009, es decir, 4 años después, el déficit fiscal es 0,4%. La inflación, que llegó en algunos momentos a ser el 5 o 6% cuando se disparó el dólar, cuando vino el problema de la sequía, vino el repliegue de los inversores extranjeros de los mercados bursátiles de Argentina, que generó un shock en la Argentina y que eso generó una disparada del dólar. Bueno, después esa disparada del dólar se troló con contracción el ministro Duhovne y logró que la inflación, que estaba en 7, 5, 6, 7% a mediados del 2018, llegara a agosto del 2019 al 1,7%, va a ser el índice de inflación del mes de agosto 2019. Lamentablemente, las encuestadoras dijeron que Macri iba a ganar las elecciones y generó el viernes anterior a las elecciones un impacto muy positivo en los mercados. Subieron 10% los mercados en el mundo porque Macri iba a ganar las elecciones, y sin el día, a los dos siguientes, el domingo siguiente de agosto del 19, cuando se produjeron las PASO, Macri perdió por 15 puntos las elecciones. Y eso generó una crisis de confianza brutal, pensando todo el sector privado, el sector productivo, el sector financiero y la sociedad en general, que volvían los kirchneristas a gobernar el país. Y en ese sentido, hubo que poner el cepo, porque el cepo se lo había sacado muy rápidamente al principio. Y después hubo que poner el cepo, lo tuvo que hacer Hernán Lacunza, porque no se llegaba al 10 de diciembre con una cierta calma financiera y cambiaria para poder entregar el gobierno en una situación de cierta armonía como se logró entregar en diciembre del 2019. Yo con esto no estoy haciendo una defensa del presidente Macri, estoy simplemente reflejando las cifras que sucedieron en ese momento. Y hoy, confío en que si nosotros que el superávit fiscal se consolide y realmente se afiance en el país y no se emita más moneda y los pasivos remunerados no compitan con los créditos del sector, porque van a tener que ser por el superávit fiscal del Tesoro, como se ha configurado. Bueno, eso va a generar el crédito que hace muchos años que no lo tenemos en la Argentina. Y con el crédito va a comenzar una reactivación que va a ser una reactivación genuina, una reactivación confiable
y sustentable, no una reactivación artificial como la llama de un fósforo cuando el ministro Massa emitía moneda para ganar en el año 2000, ahora 23. Claro. Bueno, estas son las que la verdad es que son las cosas que hay que cambiar en Argentina. La reactivación tiene que venir sobre la base de la estabilidad monetaria. Por eso los países como Estados Unidos, la inflación se les dispara al 5, 6, 7%, para ellos es realmente una cuestión gravísima y tienen que inmediatamente lograr que la Reserva Federal aumente las tasas de interés para enfriar la economía y frenar el consumo y frenar la inflación para que la inflación se llegue y luego vuelvan a pagar los créditos con las mismas tasas de interés bajas que subsisten en Estados Unidos. Manuel, Si no sucediera eso, Estados Unidos, bueno, perdería la opulencia, la prosperidad, el consumo que tienen los norteamericanos, y no solamente ellos, sino los japoneses, los asiáticos, Singapur, Inglaterra, Francia, bueno, todos los países desarrollados que tienen inflaciones muy controladas. Hasta Paraguay tiene una inflación del 1,5% anual. sí, Ya claro. tiene créditos de 15% a 15 años. Chile tiene créditos a 20 años de plazo. Pero Manuel, Entonces, estas son las cosas que Paraguay no se pueden exporta, perder de vista. sí, pero Paraguay exporta 250 millones de dólares de soja. La dimensión es totalmente diferente. Uruguay tiene un 67% de las necesidades básicas cubiertas para su población. La Argentina no. Y esto es un gran debate que lo vamos a seguir, Manuel. Si hoy, con las Santiago, pero si vos, estructuras que tenemos, entiendo que nosotros estamos en una situación muy preocupante por la herencia que recibimos del kirchnerismo, el derroche de recursos que se produjo. Pero si nosotros volvemos a las políticas del populismo, vamos a generar de nuevo un impacto inflacionario, vamos a generar de eso y vamos a caer en la hiperinflación. Nosotros tuvimos en diciembre del 2020 al borde de la hiperinflación, con una inflación que estaba ya en el orden del 20 y pico por ciento mes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y saber que hay un sacrificio que hay que pasarlo. Y ya hay sectores que están dinamizando y están creciendo, los automóviles, las motocicletas, la producción, bueno, el sector pecuario, hay muchos que están creciendo y que van a dinamizar la economía. Hay que confiar, la economía liberal no ha fracasado en ningún país del mundo cuando se la aplica de manera consistente y de manera eficiente. No como se intentó en Argentina muchas veces, que al final no se la aplicó. Bueno, yo tengo confianza en esto, bien, ¿sabes? la confianza de Manuel. Gracias, Manuel, por estar con nosotros.